vamos a dar cuenta que aceptar significa muchas cosas. Aceptar engloba, a final de cuentas, el inicio de la recuperación, el descubrir quién soy, autoconocimiento, mi realidad, aprender a ser claro con lo que está pasando, aprender a descubrir cómo es mi vida, cómo son las personas que están a mi alrededor y entrar en este mundo. O sea, para mí la aceptación es la llave del mundo en que vivo. Cuando nosotros estamos en la negación, no estamos avanzando y no estoy teniendo ese autoconocimiento de lo que está pasando. Entonces es como si yo fuera en la vida remando al lado contrario, o sea, es un río y yo voy remando al lado contrario y entonces estoy cansándome, me estoy agotando porque me estoy resistiendo a lo que verdaderamente es. Y bueno, ¿cómo puedo entrar en ese río de la vida y empezar a fluir con él? Poder entender y aceptar qué me dice la vida, poder entender y aceptar qué me dice cada uno de mis seres queridos con sus actitudes, con su forma de ser, con sus carencias, con sus limitaciones. Empezar a aceptar qué es lo que yo necesito descubrir, porque cuando llega muchas veces alguna mujer, sobre todo las mujeres, al consultorio, que les hago una pregunta, ¿y qué es lo que te gusta hacer? Me pueden decir perfectamente qué es lo que le gusta al esposo, qué es lo que le gusta al hijo, qué es lo que le gusta a los demás, pero qué es lo que le gusta a la persona, es cuando nos vamos perdiendo. Entonces vamos a darnos cuenta que la aceptación tiene muchísimas patitas y vamos a empezar a ver estas patitas. Tenemos el primer paso, admitimos que éramos impotentes ante la vida de los demás y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Ese sería el primer paso. No estoy estrenando. Entonces, bueno, este es el primer paso y nos habla. Tenemos varios conceptos. Los conceptos los quise manejar, como viene el programa. ¿Cómo es como viene el programa y con los términos? Pero los vamos a ir identificando cuáles son los términos del programa y cuál es lo que yo puedo aplicar en mi vida. Bienvenida. Entonces vamos a ver que tenemos aquí varios conceptos. Aceptación y autoaceptación. Lo que decíamos hace rato. Acepto todo lo que hay alrededor, a los demás, sus actitudes, y comienzo por mi autoaceptación. ¿Ante qué somos impotentes? La palabra impotentes es mucho del programa. ¿Ante qué eres impotente? Yo noto mucho que soy muy impotente hacia la vida de los demás. O sea, me da mucha impotencia ver que alguien me está regando. La impotencia no poder solucionar también mi vida. Ok. Impotencia es para solucionar nuestra vida, impotencia hacia los demás. ¿Ante qué eres impotente? Yo soy impotente ante mí misma. Ante que sé que la estoy regando bastante, la impotencia, no saber cómo empezar, o sí saber cómo empezar, pero no tener las llagas para dar el primer paso. Y eso me da mucha impotencia, la falta de fuerzas. Entonces, impotencia también puede ser la falta de fuerzas. ¿Qué más puede ser impotencia? Yo soy impotente ante que las cosas quiero que sean como yo quiero y no las puedo cambiar, no las puedo controlar por más artimañas que hago. Es algo muy común, queremos que las cosas sean como nosotros decimos y cuando no las podemos cambiar, sufrimos, ¿verdad? Entonces en este sufrimiento vamos a ver por qué quiero controlar. ¿Sí sabes por qué quieres controlar? ¿Por qué quieres que las cosas sean como tú quieres? Por miedo. Por miedo. Y ahorita vamos a hacernos algunas preguntas que tienen que ver con el miedo y con nuestras necesidades. Otro de los conceptos que tenemos es que cuando yo empiezo a aceptar, empiezo a pertenecer al mundo en el que estoy. Eso quiere decir, si yo acepto a la otra persona, puedo convivir con la otra persona. Si yo no acepto a la otra persona, no puedo convivir con otra persona. Me va a costar muchísimo trabajo, voy a estar en el confrontamiento, porque voy a estar queriendo cambiarla, voy a querer que sea como es. Pero cuando yo acepto que la otra persona no tiene nada que darme, empiezo a dejar de sufrir. Aceptar que la otra persona puede amarme, pero no como yo quiero, se acabó el sufrimiento. El sufrimiento está en querer que las cosas sean como yo necesito o como yo quiero que sean. Entonces yo comienzo a pertenecer al mundo, a pertenecer a mis familiares, a estar en este ciclo de la vida cuando yo acepto. Me conecto en lo que es. Puede existir una incomodidad ante esta nueva conducta. ¿Cómo sería esta incomodidad? ¿Dejar que los otros hagan las cosas como ellos quieren te incomoda? Sí. Sí. Bueno, esa es una clave de la codependencia. Aquí se maneja mucho el control. Dejar de tener expectativas, porque
Bueno, yo me hago muchas expectativas y pues, ahora ya trato de ya no pensar qué quisiera de los demás que piensen como yo quiero que piensen, o sea, ni me adivinen lo que yo estoy pensando. Entonces ya ahora observo y digo, pues esa forma de pensar no es la mía, y tengo que aceptarlo y fluir, pero no tener expectativas y entender cómo sea ante la nueva conducta, pues que yo estoy tomando ante los demás. Exacto. Está mejor, no Exacto. ellos. Entonces estamos trabajando las expectativas que tenemos a los demás, ante las situaciones. Y eso es incómodo porque nosotros tenemos muchos sueños, ¿no? ¿Ustedes no tenían sueños? Soñaban con esa familia perfecta. Bueno, yo tenía unos sueños mágicos, ¿no? Yo era así como la princesita del cuento de hadas. Entonces yo iba a tener muchas personas que me ayudaran. Y hasta les decía de otra manera, el ego. Muchas personas, yo iba a tener un chofer, yo iba a tener quien cocinara, yo iba a tener el esposo ideal, sin vicios, que me iba a dar todo lo que yo necesitaba. Entonces mi sueño era así. Y cuando llego a mi edad adulta me doy cuenta que mi cuento de hadas no existe. Que terminé siendo el chofer, la cocinera, la que plancha, la que lava, la enfermera y todo lo demás, yo solita. Y entonces, ¿cómo cambiar ese pensamiento de esos sueños que se van rompiendo? Porque tenemos muchos sueños que no fueron satisfechos. Y no es fácil el decir todo lo que yo quería no fue. Yo soñaba con ser contadora. Hoy me doy cuenta que no era mi carrera, la vida me fue llevando por otro lado. Pero yo soñaba por ser contadora, adelante, bienvenida. Por ser contadora y sin embargo en su momento no se me dio. Y yo decía, ¿por qué no se me da? Y no entraba a la escuela y pasaron varias cosas por las cuales no pude concretar ese sueño. Hoy me doy cuenta que la vida tenía algo diferente, tenía yo otra vocación. No me imagino yo sentada haciendo números. Ahora digo, no era lo mío, pero en aquel momento pues yo lo creía que ese era lo mío. Justamente eso es lo que me da la aceptación. A veces yo creo que algo es lo mío y cuando dejo que las cosas fluyan, la vida me va regalando otras oportunidades o tengo la capacidad de empezar a encontrar mis dones. Y entonces empiezo a conectarme con lo que yo soy. Vamos a hablar mucho del control, casi este paso vamos a conectarnos mucho con el control. Como cuando suelto el control, así como les decía de mi carrera, empiezas a encontrar un camino de verdad. Un camino no ficticio, como esos sueños que queremos que sean y que estamos controlando para que sean como yo necesitaba que fuera. Entonces empiezo a crear ese camino que es un camino de la verdad, muy diferente a lo que yo creía, pero puede ser muy bonito si yo quiero. Si lo acepto y le empiezo a poner esos colores bonitos que a mí me gustaría, puede ser un camino muy padre. Reconocer nuestros defectos de carácter. ¿Cuántas veces caemos en el mismo error y no nos damos cuenta ni por qué? Yo, por ejemplo, ahorita tuve una situación donde las cosas no fueron como yo quería que fueran. Entonces la soberbia me hace querer entrar en el confrontamiento. Y ese es mi defecto de carácter, que yo soy muy soberbia y me gusta controlar. Entonces cuando me tocan estoy otra vez queriéndome enganchar y ya me acosté en la noche y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y luego ya pensé en 3 soluciones. Hago esta. Y luego en la mañana dije, bueno, voy a hacer tal solución, pero era confrontativa. No se las cuento porque tardó mucho, pero era muy confrontativa. Y ya volteé y dije, ¿por qué no puedo ser humilde y aceptar que la otra persona pues, está actuando de esa manera aunque sea injusto? ¿Por qué no puedo aprender a ser humilde y en vez de irme al confrontamiento y seguir luchando, pues aceptar y esperar que si ese es mi lugar va a ser y si no se va a dar otra cosa, ¿no? Pero ¿cuánto es el control de querer enseñar a la gente que está mal? De querer decir a los demás que están mal, porque yo creo que está mal, ¿no? Y estoy segura que está mal, ¿no? Sí, pero un convencimiento, pero la otra persona no sabe que está mal. Entonces yo puedo estar alegando con ella, ella me ha toda una mañana explicándole causas y todo, y pues no lo entendió. ¿Qué voy a hacer yo? La otra persona no lo entendió, y sí podría decir que me perjudica, pero no es cierto, porque el problema finalmente ya se resolvió, ¿no? Pero es del ego. Entonces ahí identifico otra vez la soberbia, otra vez el ego, que quiero que sean las cosas como yo digo, otra vez, otra vez, cómo esos defectos de carácter te van atrapando. Y entonces empiezas a caer la humildad, el aprender a escuchar, pero no nada más es aprender a escuchar a los demás, es aprender a escucharme yo, es aprender a conectarme conmigo, aprender a escuchar qué me dice la vida. Porque hay momentos en que la vida te está hablando, te está diciendo claro, no compres ese carro, no se te da, y no se te da, y no se te da. Estamos aferrados a comprar ese carro. ¿No les ha pasado?
que una casa, que un trabajo, y aferrados que queremos que sea por ahí, y pues al final de cuentas no es. Entonces vamos por este camino y encontramos, bueno, vivir el presente me ayuda mucho a conectarme, y no todo lo que aceptamos me tiene que gustar. ¿Sí? Entonces, para pasar el tema, me gustaría que alguien me ayudara a leer nada más esta página y este párrafo de acá. ¿Quién me puede leer? Sí, por favor. Esta página de aquí, y nada más terminar aquí este párrafo. Ya le pongo otra parte. Gracias. Admitimos que somos impotentes sobre otras personas y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El paso 1 inicia nuestro propio vínculo con los pasos de codependientes anónimos. Admitimos que somos impotentes sobre nuestra enfermedad de codependencia, sobre nosotros mismos y sobre otros. Cuando hacemos esto, muchos de nosotros comenzamos a experimentar una sensación de pertenencia y vemos que no estamos solos. Sin embargo, también experimentamos un poco de incomodidad por la nueva conducta que adoptamos. Comenzando con el paso 1, podemos tratar de darle dirección a cada una de nuestras situaciones en la vida. Podemos detenernos de tratar de controlar. Comenzamos a establecer una nueva relación con nosotros mismos. Decimos que somos impotentes con nuestra enfermedad. En voz alta, en nuestro grupo, nos iniciamos en el camino de la verdad. Comenzamos a ver en qué somos impotentes y vemos las manifestaciones de nuestra enfermedad. Aprendemos a identificar algunas de las mentiras que quizás hemos aprendido. Hacemos que la impotencia no signifique debilidad. El controlar a otros no nos hace más seguros. El mirar a otros como si estuvieran a nuestra disposición no nos respalda para vivir nuestras propias vidas. Juzgar a otros no es nuestro negocio y creer que somos todopoderosos es doloroso. Experimentamos cómo nuestros viejos recuerdos, vagando en nuestras cabezas, pueden controlarlos. Descubrimos qué pensamientos en términos como blanco y negro o correcto y equivocado son rígidos y limitantes. Al trabajar en el paso 1, comenzamos a encontrar las herramientas de recuperación. Muchos de nosotros encontramos que usando nuestra literatura de coda, así como escuchando a otros de su trabajo por sus características codependientes, nos ayudan en la identificación del proceso requerido en el paso 1. Nos enfocamos en nosotros mismos y trabajamos permaneciendo en el presente. Comenzamos a reconocer un poder superior. Al dejar ir, comenzamos a liberarnos de la responsabilidad de otros. Dejamos ir lo que otros piensan de nosotros, sabiendo que somos adultos y tenemos elecciones. Aprendemos a preguntar, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pienso? ¿Y qué es lo que siento? Ok, gracias. Si quieres te lo dejo igual, si quieres ponerlo en el piso, para que no lo estés cargando, porque para no estar llevándolos. Ok, en eso justamente, en esas 3 preguntas vamos a cerrar el tema. ¿Se fijan? Ahí nos va explicando todo lo que vamos a ver, lo sacamos de ese libro, que son traducciones que nos mandan de Estados Unidos, y del libro de Melody. ¿Por qué les digo esto? Porque no es cosa que yo haya inventado, es algo que ya está, simplemente como sintetizarlo y hacerlo más fácil su entendimiento. Entonces aquí estos conceptos, pues los podemos ver que vienen en ese extracto que nos hicieron del paso 1. Y bueno, el paso 1, ya para empezar con el tema, tiene una oración. ¿Alguien me quisiera ayudar a leer esta oración, por favor? En este momento no he de controlar a nadie, ni siquiera a mí. Si me siento incómodo ante lo que esté o no esté haciendo otra persona, debo reconocer que soy impotente ante ella y ante la compulsión de actuar de forma inapropiada. Ok, entonces aquí este paso, ahí está la clave. Si me siento, si quiero controlar a alguien, si me siento incómodo, si estoy haciendo que otra persona haga lo que yo necesito, y empezar a derrotarme. Esa es otra palabra que vamos a manejar mucho en este paso. Y comenzar a derrotarme significa empezar a aceptar que las cosas son como son. Vuelvo a repetir, se va a volver a repetir mucho la frase aceptación, porque bueno, cuando queremos que en un tema se quede una palabra o que vamos viendo con la connotación que tienen diferentes áreas. Las raíces del control, yo les decía, vamos a hablar mucho de aceptación y de control. Entonces, las raíces del control, una creencia muy fuerte y arraigada es creer que tenemos el
poder sobre otras personas. Ese paso nos ayuda a creer que nosotros tenemos el poder para darle la felicidad a otra persona, para decirle cómo hacer las cosas, para curar a otra persona, para trabajar los defectos de carácter de otra persona. Entonces aquí me habla de que justamente desde ahí empieza cómo yo empiezo a perder ese control, de cómo inicio a perdiendo ese control de mi vida o perder el poder de mi vida porque empiezo a debilitarme. Pero hay razones, hace rato dices que el miedo, y muy asertiva tu respuesta, porque justamente aquí vamos a ver cuáles son las raíces del control. Y a mí me gustaría que en este taller identifiques una persona con la que te gustaría trabajar o un evento, algo que en este momento te esté moviendo un poquito. Lo puedes trabajar con muchas personas o elegir una o dos. Ante esta persona, ¿qué es lo que está haciendo que tu relación no funcione? O que tu persona se vea afectada o se vea lastimada. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué necesitas controlar a esa persona o esa situación? ¿Cuál sería tu necesidad por la que estás enganchada? Tenemos que decir. A ver, ¿identifican alguna? Y todos. Por ejemplo, yo puedo tener una necesidad personal en que mi trabajo funcione bien porque yo puedo estar viviendo a través de mi trabajo, ¿no? Entonces mi necesidad es trabajar bien porque yo valgo a través de mi trabajo. ¿Y qué pasa cuando te sales del trabajo? ¿Y quién eres, no? O cuando te sales del rol de mamá, ¿quién eres? Yo necesito ser una buena mamá porque vivo a través de mis hijos, porque tengo miedo que a ellos les pase algo. Bueno, esa es la siguiente pregunta. Vamos a la tercera. Yo necesito cuidar de algún enfermo porque necesito que digan que soy una buena pareja, una buena hija, una buena empleada. O sea, ¿por qué necesitas que las cosas funcionen bien? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué cuidas a quien cuidas? ¿Por qué necesitas que la otra persona entienda? Que la otra persona entienda que debe de ser responsable, porque a lo mejor necesitas que dé la economía que no ha dado, a lo mejor necesitas que te dé el amor que no tienes. O sea, ¿por qué necesito que la pareja a lo mejor no ande con otras mujeres? Porque en la celotipia se ve mucho eso, ¿no? Estamos checando. ¿Cuál es mi necesidad? De amor. De amor, o de no estar solos. ¿Y el ego? El ego. ¿De qué más puede ser? Autoestima. Empieza a descubrir, fíjate, ese es autoconocimiento. ¿Cuál es mi necesidad? Porque para bajarme de ese carrusel necesito identificar mi necesidad. Entonces, ¿cuál es mi necesidad? De sentirme como satisfecha de que las cosas se hacen como yo quiero y que funcionaron muy bien, esa codependencia grande. Sentir que las cosas funcionan bien porque yo lo puedo hacer bien, ¿no? Sí, porque yo soy la que tengo la razón. Tener la razón, valía, autoestima. Entonces empiezo a identificar, y cuando tú descubras cuáles son tus necesidades, vas a darte cuenta que esta necesidad tiene mucho que ver con tu infancia. ¿Con tu qué? Con tu infancia. Con ese amor que no tuviste que ahora quieres que la pareja te dé. Con esa autoestima que no generaste en la infancia que ahora quieres que te la dé tu trabajo. Entonces nosotros vamos generando nuestras carencias a través del control. Esas carencias las vamos llenando a través del control. Pero no deja de ser una adicción porque no las estoy trabajando sanamente. Las carencias van a seguir apareciendo una y otra vez hasta que yo enfrente. Fíjense, autoconocimiento, hasta que yo enfrente lo que a mí me está doliendo. No estoy esperando a que el otro cambie, porque eso es codependencia. ¿Qué voy a hacer yo si el otro no cambia? Me voy a hacer berrinche, a lo mejor voy a sufrir, voy a estar triste. O sea, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Vas a sufrir? Entonces empezamos a identificar cuál es mi necesidad. Ahora, ¿cuáles son tus miedos? Esta parte de aquí, ¿cuál es tu miedo? El abandono. El abandono. A que nuestros hijos, el fracaso, porque dar la cara y decir que fue mal, puede dar A sentir dolor. A sentir dolor, Sentir dolor. justamente. ¿Cuál es tu miedo? Por ejemplo, que mi hijo se pierda, puede ser un miedo. Y ya ando correteándolo, ¿no? A
que la pareja no nos respete. ¿Y qué pasa si no nos respeta? Pues sientes dolor. Sientes dolor. Yo a todo en general lo que me dé dolor. Si mi hijo se me pierde, pues me va a provocar un dolor. Si alguien se me muere, me va a provocar un dolor. Si mi esposo no me quiere, me va a provocar un dolor. Al dolor en general. Ok, entonces estamos hablando de que tengo un miedo, pero ahorita vamos a ver la parte del dolor emocional. Ya te me adelantaste un poquito. Vamos a ir pasito a pasito, pero sí es cierto, al final de cuentas, lo que estamos evitando es sentir ese dolor emocional. Entonces vas descubriendo tus miedos y esos miedos son los que te están atrapando. Una vez que identificas tus miedos, entonces ya podemos irnos a cómo estamos jugando en este juego de la codependencia o en este juego de las relaciones insanas. ¿Cómo estoy jugando yo? ¿Cómo estoy controlando? Estoy controlando a través de la autocompasión, a través de la agresión, a través de las amenazas, a través de la sobreprotección. ¿Cómo estamos controlando? Identifica cómo estás jugando este juego. Puede ser sobreproteger, la codependencia nos hace sentir locos y que puede generar mucha ingobernabilidad, o sea, puede generar mucha inestabilidad emocional, en otras palabras. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el otro haga lo que tiene que hacer. Está como cuando alguien va a fallecer. Es difícil soltar a una persona, pero estamos de acuerdo en que nosotros no tenemos poder. No tenemos poder en decir se va a aliviar o no se va a aliviar. No tenemos poder en que se tome o no se tome sus medicinas. Y cuando nosotros queremos hacernos cargo de lo que otra persona no se quiere hacer cargo, podemos estar estresadísimos porque no tomó la medicina, porque no se cuidó, y empezamos a querer sobreproteger, controlar, cuidar. Ahora, en una situación así, analiza, ¿cuál es tu miedo? Si se muere esta persona, ¿cuál es tu miedo? Puede sonar un poquito frío a lo mejor el comentario, pero ¿cuál sería mi miedo? ¿A quedarme sola? ¿A quedarme desamparada? ¿A no sentir esa compañía? Y ese miedo, a final de cuentas, si se tiene que ir, lo va a tener que enfrentar, pero nosotros como niños queremos seguir con esa ilusión, esa vida que les contaba al inicio, esa vida donde nunca dijimos yo me voy a morir o se va a morir alguien, o a lo mejor mi pareja no va a hacer lo que yo esperaba, o a lo mejor mis hijos van a cometer errores. Yo creo que nadie pensamos que nuestros hijos pueden cometer errores. Yo pensaba que mi hija va a ser perfecta, y cuando empieza a hacer cosas yo dije, es su vida, suéltala. ¿Quieres controlar hasta que tu hija no sufra? ¿Por qué? Porque ella tiene que vivir su experiencia, y ella va a aprender igual que yo, y mi hijo va a aprender igual que yo, con tropezones y con aciertos. Pero nosotros queremos empezar a manejar ese control y nuestra vida se vuelve ingobernable. Nos impide ver claramente. Porque estamos tan enganchados en querer que las cosas sean como yo quiero que sean, que no podemos ver claramente. Eso es lo que tiene la característica de cualquier adicción. Si una persona está triste para no sentir el dolor emocional, como decías hace rato, entonces la persona se va de compras, si es compulsiva las compras, entonces ya se prueba la ropa y ve que se va a comprar, se le quitó la tristeza, pero luego va a pagar un precio. Su vida se volvió ingobernable ante las cuentas que tiene que pagar y a lo mejor gastó más. Hay otras personas que les da por... Voy a ir poniendo varios ejemplos para que me vaya quedando claro cómo es este jueguito, ¿no? Sé que me cayó el 20. Sí. No entendía yo dónde estaba la ingobernabilidad otra vez que me dio el primer paso. Ajá. Y ahora está muy claro con las compras. Si yo estoy cuidando a alguien, dejé de cuidarme a mí. Y entonces estoy cuidando a los hijos, me estoy dando a los hijos. ¿Y qué pasa cuando los hijos se van? O cuando los hijos ya tienen novio. ¿Qué pasó con mi vida? Entonces va a aparecer el dolor emocional que no quería tocar, tarde o temprano va a aparecer. Pero una fijación de la infancia, que es como yo me estoy relacionando, cree que puede evitar sentir ese dolor. Por eso es que nuestra vida se vuelve ingobernable. Nos sentimos solos y a lo mejor a mí me daba mucho por pintar muros. Yo les platico que mis muros tenían como 20 colores diferentes. Entonces yo me ponía triste y me ponía a pintar. Hasta que un día que no había dinero para la pintura y tuve que afrontar esa tristeza, ¿no? Entonces ya empecé a aprender que escribir me podía servir para entender lo que me pasaba, ¿no? Y que tenía que tocarla, ¿no? Y cuando la toqué, la tristeza se fue. Era muchísimo más fácil tocar la tristeza y entenderla y curarla que seguir pintando muros. Y yo podía seguir cada que me entraba la tristeza pintando muros, se me quitaba la tristeza, pero el problema seguía. ¿Pero cómo la tocaste? Escribiendo. Y luego ya lo lees y dices, ay, escribiendo, a veces llorando, sintiendo. Y ahorita vamos a ver los pasos para ir sanando. Entonces también vemos que también la ingobernabilidad puede ser externa o puede ser interna. Puede ser algo que está generando una persona.
Alguien que te roba te va a generar un caos, porque si se llevó el dinero que ocupabas para pagar tus cuentas, pues va a generar un caos momentáneo, pero el caos después se acomoda, ¿no? Pero puede ser algo que te genera por fuera, alguien que continuamente te está lastimando y tú lo estás permitiendo. Entonces puede ser una ingobernabilidad que viene desde el exterior, o puede ser algo que yo no he resuelto que viene del interior. Hablábamos de autoestima. ¿Cómo estás buscando llenar esa falta de autoestima? Ese es interior. ¿Qué es lo que hago yo para llenar mi autoestima? ¿Serla perfecta? ¿Ser la cocinera perfecta? Y cocinar todo el día para que digan, ¡ay, qué rico cocino!, ¿no? O sea, mi ingobernabilidad puede ser por una necesidad que tengo que representar. A lo mejor, otro caso claro. Yo no me quiero sentir sola. Entonces, para no sentirme sola, siempre tengo invitados en casa. Entonces, para que la gente quiera ir a mi casa, entonces yo tengo que hacer comida, limpiar, atenderlos. Pero no importa, o sea, yo sigo atendiendo a toda la gente, aunque no esté padre el precio que estoy pagando, pero yo no quiero tocar mi soledad. Entonces me estoy resistiendo a tocar esa soledad, que empiezo a llenarla. ¿Cómo vamos a descubrir cuando estoy llenando sano o insanamente? El pago que vas a recibir. ¿Qué es lo que vas a pagar? Si tú llenaste insanamente comprando, vas a elevar tu tarjeta y te va a costar trabajo pagar y te va a generar un sufrimiento mayor. Si tú invitas a la gente y dato que no tienes, tarde o temprano tu despensa va a estar vacía, tú te vas a ver cansada, te vas a ver desgastada. Esa es la clave. Me está afectando a mi persona, a mi economía, a mi salud, a mi vida, a mi tranquilidad. Entonces mi ingobernabilidad puede ser una conducta que yo misma tenga a través de un patrón de aprendizaje, porque así lo vi que lo hacía mamá, que lo hacía papá, a través de un miedo o de una necesidad, que es lo que vimos en la lámina anterior. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí me estoy explicando? Si no, pregúntenme. Las veo muy serias. ¿Manda? Que se está entendiendo también que por eso tenemos así la cara. Pero, bueno, por ejemplo, ahí, todo nos llega así como pedradas. ¿qué podrías hacer lo contrario a eso? Por ejemplo, en este caso no invitas a comer a la gente, pero buscas tú salirte y hacer otras actividades, o que quedarte ahí solos pero un poco. Tranquila. Ese es ya puse el tercer paso y el cuarto. No, justamente de eso nos va hablando. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ahorita nada más empieza a contactar en qué ingobernabilidad tienes. No busques toda la solución. Empieza a ver qué de tus actitudes te está generando algún cansancio, dolor, como lo habías dicho, algún desgaste. Yo me acuerdo cuando estaba chica, mi mamá me enseñó a ser mamá, ¿no? Entonces tenía a mi hijo y ella me decía, no, hay que ponerle pañales de tela para que no se roce. Mi mamá fue una excelente mamá. De verdad es que nos hacía muchas cosas manuales, nos hacía las gelatinas, las pintaba, en las fiestas nos hacía bolos y tardaba meses preparando todo, ¿no? Entonces me dice, pañales desechables no, porque se rozan. Ah, bueno, entonces yo de tela, ¿no? Y luego me decía, la leche hay que calentársela así, hay que hervirla de esta manera, esto, hay que hacer. Entonces me dio una serie de indicaciones. Y me acuerdo que llego con la pediatra y entonces le digo, ay, ocupa su biberón. Entonces ya saco todo mi tenderete y le empiezo a calentar el biberón, saco ya bien divididos mis onzas, hacer un tecito. Y volteé a la pediatra y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo pues estoy preparándole. No, chula, dice, si nunca vas a acabar. Agarra el biberón al tiempo, le pone la leche, lo bate, dáselo. Y se lo tomo. Entonces, ¿cuántas veces nos enseñan a que para ser mamá tienes que dar demasiado? Porque así se vivió, fue una ingobernabilidad. Ella así aprendió, así le enseñaron y así lo hacía. Y ella era feliz, le gustaba. Pero, ¿cuántas veces empezamos a agarrar patrones que no son necesarios? Y nunca le hizo daño a mi hijo tomar la leche al tiempo. Y entonces en ese momento agarré ¿qué se llama? ¿Vaporera o qué sería? Uno así redondito que trae para meter el biberón. Lo agarré, lo guardé y ya no se usó. Y luego ya le quito el pañal de tela y me dice, ¿y te vas a poner a lavar? Y aparte trabajas. Y dice, cómprale pañales desechables. Y yo, pues que me dijeron que les hacía daño, que se rozaban, que les pasaba esto, que les pasaba. No les pasa nada. Y me recomendó algunas marcas. Y entonces empecé a alternar el pañal desechable con el de tela. Ahí sí elegí que había ocasiones que era más cómodo para el bebé tener tela que tener el plástico del desechable, ¿no? Entonces yo lo empecé a alternar. Pero vas eligiendo qué te queda bien. Hubiera sido un sacrificio trabajar, llegar a lavar pañales, andar calentando, en la madrugada despertarme a calentar el biberón, ya nada más dejaba la leche, se la batía y le daba el bibis y ya. Entonces, ¿cómo puedes hacer tu vida práctica o cómo puedes hacer tu vida complicada?
a través de una creencia. Y esa ingobernabilidad es mía, porque es lo que yo creo que debe de ser así. Y a veces no nos abrimos a que la vida puede ser diferente. Antes a lo mejor se podía. El sistema era más tranquilo, no era tan grande la ciudad, no había tanto tráfico, no había tantas necesidades. Entonces, es esa parte del paso 1 que nos dice, hay que fluir con la vida. Yo no puedo ser la misma mamá que mi mamá fue, porque es otro sistema, es otro tiempo, ¿sí? Ella tuvo 3 hijos, yo tuve 2, ya eso cambia las cosas. Entonces, yo no puedo ser la mamá que ella fue. Podré tener cosas de ella, sí, y jalarlas, sí, pero yo tendré que elegir a mi sistema de vida qué es lo que voy a hacer. En aquel tiempo no se usaban tantas actividades, y ahora que ya van a la gimnasia, que van al fútbol, que van a esto, entonces ya eso cambia, y es empezar a aceptar. ¿Y cómo vas a fluir? Antes en nuestros tiempos no nos dejaban salir, ahora los chicos se van de viaje. Yo no puedo ponerle a mis hijos las reglas que a mí me pusieron, porque ya no son funcionales. Tengo que fluir con la vida. Si yo atrapo a mis hijos y los empiezo a cerrar a que no vivan lo que tienen que vivir, ellos no van a aprender lo que tienen que aprender, y el día de mañana que salgan de casa van a estar sobreprotegidos y no van a tener la capacidad para enfrentar el mundo. Entonces, empezar a fluir. Pero para empezar a fluir, descubre, te decía que contactaras con alguna situación, una relación con la que vas a trabajar. De esa relación o situación, ¿en qué momento tú has sido el victimario? ¿Qué has hecho tú para lastimar a la persona? Esto es muy importante porque ahí es el juego. Ahí es donde empieza el juego. ¿Qué es lo que yo he hecho para lastimar a la persona? A lo mejor cuando mi hijo me habla y estoy de malas, le he podido contestar mal alguna vez. A lo mejor en el trabajo, a veces estoy tan acelerada que no le he dado atención al paciente como debería de ser. A lo mejor, ¿qué has hecho tú para lastimar a alguien? A lo mejor quise controlar. Y lastima controlar. A lo mejor quise sobreproteger. Entonces, igual piensa en tu mente alguna acción que tú hayas hecho con esta persona, con esta situación, para lastimarla. ¿Cómo has sido victimaria? ¿Consciente o inconsciente? Porque de verdad que cuando yo tengo en consulta un matrimonio, los dos son víctimas, ¿eh? O sea, llega y me cuenta, es que me hizo, me dijo, y tú te dices, ay, qué mala mujer, ¿no? Y luego llega y te cuenta que no debemos de juzgar, pero luego llega y te cuenta, es que él me hizo, me dijo, y dices, ¿quién es la víctima aquí? ¿Quién te está diciendo mentiras? Al final de cuentas, cada quien ve las cosas desde su punto de vista, pero aprender a escuchar al otro, me puedo dar cuenta que si yo le hablo fuerte, el otro se va a sentir agredido. O si yo uso palabras altisonantes, el otro se va a sentir agredido. Yo, por ejemplo, mi hijo es muy tosco para hablar, entonces él me sube mucho el tono y yo se lo subo y a veces hablamos fuerte, pero él no se lastima. Y yo he aprendido a entender lo que él es impulsivo, ¿no? Entonces ya aprendí cómo tratarlo. Pero, por ejemplo, si yo ahí le digo, oye, por favor, ¿me puedes ayudar a lavar los trastes? No me escucha. Sí. ¿Me puedes ayudar a lavar los trastes? Ah, sí, mami, ahí voy. Y lo hace, ¿no? Pero si yo a mi hija le hablo fuerte, ella sí se siente. Ella voltea y me dice, es que me gritaste. Entonces, al dulcecito tengo que pedir las cosas, por favor. Hija, ¿me puedes ayudar, por favor, a lavar los trastes? Y ella voltea, sí, mami. A veces me dice que no, pero por lo menos la comunicación se da en ese tono. Entonces, cuando yo utilizo hasta un tono que puede lastimar a alguien, si yo con mi hija le hablo fuerte, la lastimo, porque ella es más sensible. Eso se llama aceptación, aceptación al otro. Entonces, ¿cuántas veces has sido victimario y cuántas veces has sido víctima de esa persona? Cuando tú haces algo que lastimas a esa persona, ¿cuál es su reacción? Rechazo, límites insanos. ¿Cuál es la reacción de la otra persona? ¿Qué generamos con esta actitud? Molestia. La forma de que te contestan o se portan contigo. Exacto. Entonces yo aquí les pongo un circulito cuando estamos en consulta, les digo, se hace cuenta que es un círculo y es el círculo de la violencia. Puede ser una violencia fuerte o una violencia ligera, que puede llegar hasta los golpes o puede llegar nada más a palabras o puede llegar nada más a un gesto, ¿no? Pero, por ejemplo, está aquí la mujer, en la parte de la victimaria. Está la señora. Entonces la señora llegó enojada y le empezó a gritar a todos porque no estaba la casa limpia. Pero ya después la casa estaba limpia, ya se relajó y entonces ya baja y dice, creo que no debí de haberles hablado de esa manera. Pero como los dos están enojados, pues a lo mejor ya no le van a hablar y le van a voltear la cara. Entonces se convirtieron en los victimarios. Van a cobrar la factura de eso que ella les hizo. Entonces ya ella ya sacó su enojo, pero se queda con lo que le hicieron.
o a lo mejor se van a salir, a lo mejor la van a ignorar, a lo mejor le van a contestar mal, a lo mejor va a haber un golpe, no sabemos, puede ser violencia pequeña o grande. Entonces el otro se convirtió en victimario y queda en esta parte. Entonces la persona que era la victimaria, la que llegó y gritó primero, que ya bajó su tono, se sintió agredida, entonces va a subir, entonces ahora vas. Y el juego da vueltas, da vueltas, da vueltas, clave. Un juego tóxico no llega a soluciones. Un juego sano de una persona que ha crecido emocionalmente, lo para y empieza a poner límites. Pero generalmente por el miedo, lo que manejamos hace rato, por el miedo, por la necesidad, nosotros estamos en este juego. Yo necesito que me ayuden. O sea, busca otras formas de poder recibir esa ayuda. Yo necesito que me amen. Busca otras formas de recibir esa ayuda, no a través del conflicto, porque luego nos acostumbramos a estar en un conflicto, de dar vueltas y dar vueltas. Cuando estás en una relación donde se cambian los roles, es muy difícil cuando la relación se cambia el rol, ahora que la mujer gana más dinero y el hombre gana menos. Y se está dando ya mucho, Entonces ahora, ¿cómo nos preparamos para ese nuevo sistema? Si las creencias y lo que van a decir las mamás es, tu esposo es un mantenido. Tu esposo no te está dando tu lugar. Tu esposo no te está valorando. O sea, nos empiezan a decir cosas, o te pueden decir cosas que lastimen definitivamente la relación. Entonces nosotros llegamos, o la persona que le dijeron todo eso, que muchas veces las solitas a veces hacemos comentarios que no debemos o nos hacen comentarios que marcan, y entonces el otro pues ni en cuenta, porque ya habíamos llegado a un acuerdo, todo estaba bien, y llegamos agresivas con él. Con una cara, con un desaire. Y cambió la vida, esa aceptación. Yo gano más, él gana menos. ¿Qué vamos a hacer para que esto funcione? A lo mejor en dinero yo puedo poner más, a lo mejor él pone menos, pero a lo mejor él pone más en trabajo, o a lo mejor, o sea, hay que buscar acuerdos. En la codependencia no buscamos acuerdos porque tenemos ese estatuto de que las cosas deben de ser tal como me dijeron. Y entonces no me doy cuenta, fíjense cuántas patitas van saliendo. No me doy cuenta de que la vida cambió. ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien que tiene algún tipo de trastorno? Como alcoholismo, como neurosis, como obsesivo-compulsivo, como bipolaridad. ¿Cómo te enfrentas a esa situación? ¿Soñaste antes que ibas a tener una situación así? ¿Te imaginabas que existía eso cuando eras niña? Pues no. Entonces la vida nos va enfrentando a retos de adultos. Pero nosotros llegamos y queremos enfrentar esos retos de niña, con mis creencias de niña, con mis ilusiones de niña. No eran reales, era una falacia. Eso no existía. Ahora estamos en una situación donde tenemos que defendernos, donde tenemos que poner límites, donde tenemos que protegernos, donde tenemos que aprender a tener conductas sanas, a pesar de todo el caos que puede haber alrededor. Entonces, eso duele. Claro que duele porque a veces te tienes que enfrentar a la muerte de una persona cuando no querías que se muriera. A veces te tienes que enfrentar a que la persona que más amas no te puede dar esa estabilidad que tú querías. ¿Cuántos divorcios no hay? ¿Cuántas separaciones? Entonces empezamos este juego, nos convertimos en victimarios y víctimas. Me convierto en victimario de la persona porque no es como yo quiero que sea, pero también me convierto en su víctima, puede ser por lo que él hace o por mis creencias. Externa por lo que él hace, porque él pega, y interna porque yo acepto que me pegue. ¿Sí? O sea, mis creencias es mi ingobernabilidad interna. Lo que hace el otro es lo externo, lo que está generando mi dolor emocional, lo está generando mi inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este juego de víctima y victimario? ¿Qué crees que sería lo sano para romper este juego? Llegar a acuerdos o tener conciencia, pues, ¿no? de hacer las cosas como más conscientes al hablar, de pedir las cosas y no sentirnos mal, pues poner nuestros límites para que no sentirnos víctimas. Algo así, ¿no? Ok, entonces llegar a acuerdos, poner límites, responsabilizarse, de tus decisiones. Ser responsables, porque tomamos una decisión y luego no queremos el precio. Compramos mucho y luego nos sentimos víctimas de nosotros mismos porque compramos mucho. Esa es mi ingobernabilidad interna. Pues, ay, si yo tuviera más dinero, es que la vida es muy injusta conmigo, es que no me pagaron. No, mi problema fue la decisión que yo tomé al comprar de más. Y no entramos en ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no vemos nuestro defecto de carácter.
¿Qué más puede ayudarnos a romper este juego? Tomar decisiones. Tomar decisiones, poner límites, autorresponsabilidad. ¿Qué más? Yo creo que detectar bien nuestras necesidades y nuestros miedos para ver realmente con quién estamos en ese círculo y ver si realmente nos aporta o simplemente, ¿sabes qué? Vale. Un rollo y... Entonces, tener conciencia. Muy buena respuesta, tener conciencia de cuál es mi necesidad y cuál es mi miedo. Y si realmente ese lugar donde estoy es un lugar sano para mí. Ok, entonces cuando yo tomo conciencia, rompo el juego. Y yo les hago el circulito, nada más me falta aquí el pintarrón, pero la cosa es que no ya tenerla aquí. Hago un circulito donde está el victimario y la víctima. Y les digo, quédate a la mitad. Ni subas ni bajes. Esa es la clave. Ni te voy a lastimar, ni voy a permitir que tú me lastimes. Un ejemplo que ya lo he dicho muchas veces, a lo mejor uno de mis pacientes ya lo escuchó, pero es muy claro, es muy objetivo ese ejemplo, es si tú tienes 2 hijos y uno le pegó a uno y otro le pegó a otro, ¿a cuál vas a castigar? A los 2, porque los 2 pegaron. Pero si uno se paró y va y pone un límite y te dice, mi hermano me pegó, ¿a quién le vas a poner la consecuencia? Al que pegó. Exactamente, eso es lo que haríamos nosotros. Si yo dejo de jugar, las consecuencias van a caer sobre el otro. Y vamos a imaginar que la mamá es la vida. Si el otro no trabaja y yo no me pongo de víctima dándole dinero, porque una cosa es aportar y llegar a acuerdos y otra cosa es sobreproteger. Si yo no me pongo de víctima dándole dinero y me recorro y dejo que él toque las consecuencias de sus actos, la consecuencia le va a llegar a él. Y no se la tengo ni siquiera que dar yo. ¿Por qué? Porque si no trabajas no tienes dinero. Si no estudias no pasas el examen. Si no cocinas no hay comida. O sea, no hay de otra. Pero cuando estamos en el juego, yo quito las consecuencias y luego yo pongo el castigo y luego el otro me castiga a mí, el otro me quita las consecuencias y estamos enredados. Y enredados en ese juego. Entonces yo dejo de jugar y empiezo a decir no. O sea, no. Si tú no trabajas, yo no puedo pagar la luz que te toca, ¿no? Pero al poner el límite, pues a lo mejor yo me quedo sin luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no pago la luz y te quedaste sin luz? ¿La vas a ir a pagar? ¿Vas a hablar con él? ¿Vas a ofenderlo? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer ante esos eventos? Porque si yo voy y la pago sin hablar, sin poner una consecuencia, yo me puse de víctima. Y fue mi ingobernabilidad interna, mi necesidad era tener luz. Si yo voy y lo ofendo porque me cortaron la luz, entonces ya fue su victimaria. ¿Qué vas a hacer si él no cumplió lo que quedó? Está súper difícil y saber cuál es el límite, porque ahorita lo estás diciendo, yo decía, es que qué difícil saber cuál es el límite. Yo, parte del asunto creo es que yo no sé poner límites. Y no sé cuál es el límite entre no controlar a través del límite de, ahora que corten la luz y entonces estoy controlando. O sea, ¿cómo identificar qué es un límite sano y decir, pues sí, no me das dinero, pero soy un adulto y me toca poner dinero? O sea, híjole, se me hace complicadísimo. Okay. Una situación sería llegar a un acuerdo y decirle, ok, nos llegó 500 pesos de luz, no tienes dinero, pero yo no me la voy a evitar todo. Yo me genero 250, tú genérate 250, tú sabrás cómo le haces, cómo yo le voy a hacer. Eso Y le pones su parte de responsabilidad y ya sí creo que ya le estás dando un compromiso. Bueno, yo creo, ¿no? Exactamente. Pero puede si ser un él no acuerdo su y puede parte, funcionar. Ahí entramos. Si tú llegas con tus 250 Y lo peor es que estás hablando de un enfermo, ¿no? O sea, si Sí, estás hablando sí. de un alcohólico, a ver, llega a un acuerdo. Sí, Y eso te iba a decir, cuando no hay un diálogo, cuando no puedes llegar a acuerdos, ¿qué haces? Estás jugando el juego de la codependencia. O cuando no tienes la comunicación, cuando no tienes una comunicación pues real. Estás dentro No, o sea, del te juego. puedo oír, pero no te puedo escuchar. ¿No? ¿qué haces ahí cuando él no llega con sus 250 después de llegar a un acuerdo? No, y además si no lo vas a cambiar, o sea, Ok, aquí tenemos ese paso 1 que nos dice aceptación. Yo voy a aceptar que me puedo quedar con él aunque no pueda pagar nada de las cuentas, pero ya no va a ser víctima. O sea, yo puedo aceptar quedarme con esta persona aunque no pague las cuentas, o puedo decidir moverme. Pero yo como adulta estoy diciendo, me quedo, pero al quedarme dejo de sufrir y acepto.
O me voy y ya me hago cargo de mi soledad. Es una decisión que hay gente que me ha dicho, yo tengo una relación que no funciona, ahorita voy, no funciona mi relación, no sirve esta relación, pero sin embargo no lo puedo dejar. Ok, quieres quedarte, pero estás aceptando que tu relación no está funcionando. ¿Qué es lo que te puede dar esa relación? Compañía. ¿Te da más? Eso es todo. Ok, aceptas y vas a afrontar el dolor de que no te va a dar dinero, vas a afrontar, entonces ya es muy diferente. Primero pones el límite, dejas de jugar. Si el otro no quiere entrar a tu límite, entonces decides si te quedas o te vas. Pero si te quedas es aceptando y sin sufrir. Yo ya sé que no van a cambiar las cosas, que las cosas son así. O busco otro lugar donde las cosas sean como yo quiero, porque también se vale decir, prefiero vivir sola, prefiero tener otro trabajo, no me quedo en ese trabajo, o me quedo un mes y acepto que me tengo que quedar un mes, no voy a sufrir, pero ya sé que en 2 meses me voy a cambiar de trabajo. Eso es la aceptación. La aceptación no es querer cambiar, es qué vas a hacer para transformar tu situación. Es lo mismo en una relación que dices, bueno, ahorita la situación está de nada. Acepto quedarme, aceptar y fortalecerme yo, mis emociones, para llegar a un momento de, ahora sí, tomar una decisión con la cabeza fría. Si te quieres ir, te quieres quedar. Aquí también la comunicación asertiva es muy interesante, pero bueno, no lo empezamos a ver en este tema, pero más adelante hacemos un tema de comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva muchas veces nos hace jugar ese juego. Tú dijiste una cosa y yo te entendí otra, o nos enganchamos en el conflicto. Entonces yo me engancho en el conflicto y me estoy defendiendo y el otro me está atacando y ya no se llegó a un acuerdo. Y terminamos peleando por la suegra, por el día en que nos casamos, por el día que nació. Entonces ya pasaron 20 años y no hemos resuelto ese conflicto y se sigue repitiendo. Ok, ojo, esa es característica de codependencia. No he resuelto algo que me moleste y se sigue repitiendo. ¿Lo acepto o me muero? No hay de otra. Pero eso es quedarme en la mitad. Ya no voy a jugar, ya no voy a tratar de controlarlo, ya no me voy a desgastar, ya no voy a sufrir. ¿Lo acepto o me muero? Entonces en este caso el límite es interno, es decir, estoy no poniendo un límite a él, de si la luz y lo que sea, sino decir, mi límite es, dejo de sufrir. Es que si tú ya le dijiste que no, que va a pagar la luz, que tú no la vas a pagar, ya te la cortaron, ahí puedes decidir, ¿me voy a quedar un mes sin luz hasta que él le pague o la voy a pagar yo? Pero consciente de que así va a ser. Que lo más seguro es que si yo ya acepté, él está poniendo su límite, yo no tengo dinero, estoy poniendo mi límite, págala. Pero si él no se movió, lo acepto, me voy. Y a lo mejor esa persona va a llegar a consulta y me va a decir, es que toda la vida he pagado puntualmente la luz, qué mala por un día que no le pagué, ¿no? Entonces no sabe sus razones, cada cabeza es un mundo. Entonces yo se vale poner límites, se vale negociar, se vale llegar a acuerdos, es lo ideal. Si la relación no da límites, no hay acuerdos, está complicado, está muy complicada una relación así. Realmente puede funcionar, sí, pero es complicado, porque no es una relación sana. Pero el programa nos ayuda a aceptar y poder transformar eso que está pasando. Entonces, nos vamos viendo, vamos rompiendo el juego, pero cuando yo rompo el juego, justamente lo que decías, aquí está la lámina donde viene el dolor emocional, justamente los 4 pasos. ¿Hasta dónde puedo yo o cómo voy a llevar este proceso interior? O sea, yo ya me di cuenta que la persona que amo se fue. O yo ya me di cuenta que el trabajo que quería ya lo perdí. O yo ya me di cuenta que el hijo se casó con la pareja que yo no quería. O sea, ya pasó eso, yo ya me di cuenta que esta persona no pagó la luz. El ejemplo que pusimos. Ya me di cuenta que ya puse el límite, que yo le dije que eso es lo que le tocaba y que él no quiere cumplir con su parte. Entonces aquí empieza este proceso, acepto, ante que soy vulnerable. Ante el hijo que se casó con la que yo no quería, ante el trabajo que no me dieron, ante el que no pagó la luz, ante todo eso. Entonces analiza con la persona que tú estás trabajando, que le dijiste al principio de esta sesión, ante qué eres vulnerable, ante qué no tienes poder. ¿Qué es eso que no puedes cambiar, que te está doliendo tanto, o que te está molestando, que te está generando tanta incomodidad en tu vida? No puedes cambiar que la persona que amas sea sana. No puedes cambiar que la persona que amas te respete.
porque ya lo pusiste ese límite, ya le dijiste y no lo quiso hacer. Entonces cuando empezamos a aceptar, es el momento de transformar. Es difícil. Sí. Porque te comento algo con mi hija. Ella tuvo una relación de 4 años, bueno, volvió con él, entonces empezó a beber. Y tenemos un vehículo. Entonces hacemos momentos de que vienes por mí, pero ella empezó a beber y se olvidaba de mí. Y en el momento que empezaba a beber se olvidaba de mí. Entonces no, o sea, rompía los acuerdos conmigo de la. Y yo volví a confiar en ella porque no quería aceptar que ella empezando a beber ya no paraba. Yo seguía persiguiéndola, o sea, ella me dejaba abandonar, pero luego yo la perseguía porque me dejaba dormir. Entonces empezamos ese juego de tú marcaste ahorita ese círculo. Porque yo no quería aceptar que ella estaba bebiendo compulsivamente. Yo quería pensar que ella le iba que ella iba a regresar, iba a ir por mí, iba a estar como siempre y amorosa, pero no, ella empezando a beber se olvida de mí. Entonces, hasta que yo acepté que ella tomó, entonces no me había acuerdo con ella. Yo tengo que aceptar que ella se tomaba la primera copa. Ella tenía un dolor porque duró 4 años con eso. Empezó a casar con ese hombre y no fue así. Ella tenía mucho dolor y no sabía cómo sacarlo. Ya salió esa. Pero yo seguía creyendo en ella. Entonces una frustración, un enojo con ella y entonces, ¡ay, es un irresponsable! Entonces yo salía así como en el bueno y ella en el juego. Cuando yo dije, está sufriendo, no confío en ella, no va a venir por mí, déjame el coche. Yo tengo algo importante, vete en Uber, pero hasta que acepté que estaba bebiendo de más, que estaba siendo compulsiva, porque no lo quería ver. Y seguí en el juego macabro. Dije, está bebiendo de más, está compulsivamente bebiendo. No puedes cambiar. No voy a confiar en ella, porque no es mi realidad. La realidad que yo quería ver no era la realidad. O sea, yo estaba fantaseando, estaba en un espejismo. ¿Y sabes qué? Se acabaron los problemas. ¿Y sabes qué? Ella dejó de beber. O sea, acabó el dolor y ya no es una alcohólica, nada más estaba desesperada por el dolor, en una crisis. Y las cosas se dieron, pero yo acepté que ella estaba bebiendo. Pero que me costó un trabajo aceptar que ella estaba bebiendo más. O sea, no quería verlo. Se me hacía terrorífico. Y ahí nos podemos llevar toda una Sí, vida sí, queriendo controlar al otro. Y el juego, estamos alimentando la adicción. Porque si la persona se siente triste, se siente frustrada, y nosotros la atacamos, estamos siendo el victimario de un enfermo emocional, si tú quieres, una persona que está descontrolada en ese momento. Pero entonces en ese momento, cuando tú decides parar y decir, ella no va a venir por mí, soy yo la que tengo que rescatarme, soy yo la adulta. O sea, yo cuando escucho, si me permites hacer una observación, Sí. cuando escucho, yo escucho a la niña, me dejaba abandonada. Sí, claro. Yo escucho que está hablando de una mujer, yo escucho a una niña que está diciendo, me dejaba abandonada. Después cuando tú dijiste, descubrí que no iba a parar de beber, y entonces me quedé con el carro, escucho a la mujer. ¿Sí sienten cómo se cambió el poder? En donde se perdía el poder y en donde tomaba mi poder, es una línea. No puedo cambiar el mundo, sí es cierto. Pero cuando yo me quito, dejo que la vida haga lo que tiene que hacer. Y muchas veces la vida lo hace mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque ahí no pone límites en las consecuencias. Si estudiaste, pasaste. No estudiaste, reprobaste. Punto. Y no anda con sentimentalismos, que nosotros sí, entre todo ese juego empezamos entre que sí, entre que no. Entonces cuando tú sueltas, algo debió de haber pasado, que ella tocó un fondo y reaccionó a tiempo, muy a tiempo. Pero si seguimos siendo colchón, seguimos alimentando, entonces somos creadores de la enfermedad, porque estamos dando lo que necesita. O sea, uno pega y yo pego, otro pega, yo pego. Entonces estoy alimentando la neurosis. Cuando dejo de pegar se rompe el juego. Pero en ese momento yo te escuché que hablases con mucho dolor al aceptar, y imagino que hubo mucha incomodidad cuando dijiste que no te llevas al carro. No sé si pasaron por ahí creencias de que egoísta, o le puede pasar algo, o esas necesidades de cuidar, esos miedos a que le pase algo, si el Uber no es bueno, la persona, si no llega, y empiezan a pasar por nuestra mente todos esos miedos. Es lo que decíamos hace rato. Entonces el miedo es el que me hace controlar, y yo para aguantar ese miedo aparece el dolor emocional, lo que tú decías justamente. Entonces en ese momento tengo que vivir el dolor emocional de dejar crecer al de al lado, y claro que duele.
Claro que duele cuando tú le dices a un hijo, no te puedo resolver esto, y lo ves batallando, y lo ves sufriendo, y que entonces tengo el dinero y tengo el carro para dárselo, pero no se lo puedo dar porque sé que le hago daño. Y el otro le está batallando y camina muchas cuadras y le va, pero eso lo va a hacer crecer. Y a veces tenemos que poner un límite y es donde nosotros dejamos de ser las buenas, dejamos de ser las lindas. ¿Qué es lo que te hacía? ¿Cuál era tu necesidad? Ser la perfecta, ser la linda, ser la cuidadora, protegerla, apoyar. Entonces empiezas a descubrir cuáles son todas las necesidades que traes y aparece ese dolor emocional. Cuando yo dejé de pintar muros, que dije ya, no hay dinero para seguir pintando muros, entonces dije ya no voy a pintar muros, entonces empecé a sentir esa tristeza de que en ese momento mi vida no era como yo quería, pero estaba tan metida en el juego de pintar, me enojaba y pintaba, me enojaba y pintaba. Entonces eso me aliviaba, pero no me curaba. Fíjate, la adicción te alivia, la cerveza te puede quitar el dolor, pero no te cura el dolor. La compra te puede quitar la ansiedad que traías, pero no te cura la ansiedad. Cuando tú dejas de utilizar esa adicción, esa conducta adictiva, que nosotros son conductas más que consumos, cuando dejo de utilizar, aparece ese dolor. Entonces cuando yo me empecé a sentir la tristeza y empecé a decir, no es lo que yo quería, así no es como yo me imaginaba vivir, esta parte de mí me duele, que esta persona sea como es, me está lastimando porque yo necesitaba alguien que me quisiera, yo necesitaba alguien que me cuidara, y entonces empiezas a salir cuando no ves la verdad. ¿Se acuerdan que hace rato les decía, tapa la verdad? El juego de pintar y enojarme me aliviaba, pero no resolvía. Cuando yo me paro, entonces empiezo a ver qué voy a hacer con mi vida. Y eso se los platico en un momento de infidelidad que tuve, fue el golpe así que descubrí una infidelidad, entonces para mí fue así como súper impactante. Entonces que dije, yo me dedico a mi casa, yo me dedico a mis hijos, yo me dedico a la pareja, ¿y qué tengo? Y ese golpe a mí me impactó en ese momento, te dije, Leti existe, y Leti tiene que empezar a ver. Y fue cuando yo empecé a estudiar en escuelas técnicas, todavía no estudiaba la carrera, pero empecé a estudiar que la salud, que herbolaria, que cosas así sencillas. Entonces dije, tengo que empezar a ver qué quiere Leti. Ya basta de que la niña esté rogándole a alguien que la llene, que ya basta de que la niña esté llorando porque no la quieren como quiere, o porque no es la otra persona como yo quería que fuera. Y entonces en ese momento vivo el dolor emocional y empiezo a admitir mi verdad, que yo tenía un vacío, que yo no tenía llena mi vida, que me dolía lo que era, y cuando yo afronto y enfrento a esa realidad, en ese momento empiezo a sanar. Y fue cuando volví a ver a mis amigas, había dejado de ver a mis amigas de la secundaria, ya las veía esporádicamente, entonces ya les hablé, empezamos a salir con los niños, a tomar el cafecito, empecé a estudiar cosas, empecé a arreglarme más, ya había descuidado tanto mi persona y empecé a cuidarme más, porque pues no, cuando pasan ese tipo de cosas hay comparativas, ¿no? Dices, está más bonita, está más delgada, entonces pasan cosas de eso, hasta mi físico lo descuidé, ¿no? Entonces empiezo a hacer ejercicio, empiezo a darme lo que yo necesitaba. Dije, ¿cómo es posible que por ver por todos, yo ya no me acordaba de mí? Y estoy hablando de que yo en ese tiempo tenía como 25 años. Pero fue cuando me di cuenta que ya bastaba de pintar muros y de tapar lo que estaba pasando, que ya era tiempo de cambiar mi vida. Yo no pude cambiar a la persona. Todavía siguió mi matrimonio otro tiempo, después de eso yo creo que siguió 5 años más, pero no pude cambiar. O sea, puse límites y no funcionaron, y bueno, ya me separé, yo creo que tendría como unos 31 años cuando yo me separo, pero yo ya estaba construyendo mi vida. O sea, cuando yo me separo, yo ya tenía mis sueños, yo ya tenía mi felicidad en muchas áreas, yo ya me sentía plena, yo ya me sentía más bonita, yo ya me sentía más segura, ya tenía más autoestima. Entonces, en ese momento pude reconstruir y entonces tomar la verdad. Así son los procesos de cambio. A veces la vida nos golpea muy fuerte y no queremos entender, y estamos en esas conductas del control, en esas conductas de evadirnos. ¿Sí quedó claro el proceso? ¿Sí? Bueno, entonces aquí me hacen las preguntas que ya no las hemos hecho. Bueno, puse unas preguntas, mejor dicho. ¿Cómo me siento cuando trato de tener el poder donde no lo tengo? ¿Cómo me sentía cuando yo quería que él me estuviera dando más? Y aunque lo correteara, cuando iba a comprar las tortillas, me llegaba el chisme de la vecina y decía, bueno, o sea, ¿cómo le hago para que no la vea, no? No podía. ¿Ante qué soy impotente? Ante el otro. O sea, ya lo hemos hecho varias veces, que es lo que hace el otro, ante la vida, ante Dios, ante la muerte, los accesos, ante todo. no sabe como uno dice. ¿Y cómo
me siento cuando me reprimo rígidamente? Son preguntas para que tú te las lleves de tarea. Entonces, las diapositivas se las voy a subir al WhatsApp del grupo. Sí, se las subo para que las puedan ver. Y bueno, ya la última, y terminamos donde está la lectura, que me hicieron favor de leer, que nos habla del desapego. Entonces ya vimos cómo trabajar mi vulnerabilidad, ya vimos cómo enfrentar la incomodidad, ya vimos cómo enfrentar el dolor emocional, que es un proceso más profundo, pero ya tenemos unidad más o menos los pasos de recuperación que se llevan, de recuperación emocional. Y ya vimos cómo empezar a encontrar mi verdad, descubrir qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta. Si no tengo buena autoestima, pues me voy a cursos de autoestima. Si no me siento querida, pues empiezo a decirme todos los días al espejo, me quiero mucho. Pues empiezo a ver cuál es mi verdad. Y entonces ya pasamos al desapego. Cuando yo ya me hice cargo de mí, entonces ya puedo soltar. Lo que decía hace rato, ¿cómo voy a soltar si no quiso pagar la luz? Ok, para eso está el desapego. El desapego me habla de, entiendo que está pasando algo, pero emocionalmente yo empiezo a cuidarme. O sea, yo no pongo mis expectativas ni mis emociones en algo más. O sea, yo ya sé que esa persona miente y estoy aceptando que esta persona miente, entonces yo no le voy a creer. Y no me voy a enojar porque sigue mintiendo porque no quiso cambiar. Simplemente yo empiezo a protegerme. Yo ya sé que esta persona no me paga, entonces yo ya no le voy a prestar. Y no voy a estarme enojando porque no me paga. O sea, simplemente aprendo a cuidarme. Entonces me habla de dejar de ser víctimas de otros, de nosotros mismos y de la vida. Hablábamos ingobernabilidad externa, lo que otro me hace. Interna, trabajar mis creencias, autoconocimiento, trabajar con mi ser. Y de la vida, pues la vida, ¿qué hacemos? Si no puedo controlar a una persona, mucho menos voy a controlar la vida, ¿verdad? No me voy a enojar porque llovió, me desprendo, o sea, ya llovió, yo tengo una fiesta, pues ni modo, o sea, solucionar, pongo un toldo, a ver qué hago, ¿no? Ese es el desprendimiento, me desprendo de la emoción y no me quedo enojada porque llovió y busco la solución. Entonces, nos desprendemos con amor, clave. Si no te desprendes con amor, vas a quedarte enganchada en el resentimiento, en el dolor, en la autocompasión, en todas esas emociones que casi nunca nos pasan, ¿verdad? Casi nadie conocemos. Entonces, cuando yo aprendo a desprenderme con amor, me libero. Y es por mí, no es por la otra persona. La otra persona, la vida le va a dar su lección. Y sí se la da. O sea, no es porque yo le desee un mal, pero la vida tarde o temprano nos enseña lo que no quisimos aprender. Entonces yo ya suelto. Le va a llegar su lección a cada quien. Yo nada más tengo que preocuparme por entender amorosamente que tiene que ver con su historia, que tiene que ver con su dolor, que tiene que ver con sus miedos, que tiene que ver con lo que no puedo trabajar. Y a veces lo podemos ser un poquito compasivos. Y luego reconocer mis límites y mis alcances. Ahí es lo que tú hiciste con tu hija. Viste tus límites y tus alcances. Descubriste dónde no tenías límites y dónde sí. Si no descubres eso, no dejas de jugar. Y Pero, quién sabe ahorita cómo estaría. Fíjate, no quise manipularla. Yo quería que pagara de beber, por supuesto. Sí, claro. Pero mis actos eran encaminados a cuidar de mí misma, no a ella. Yo sentí que ella no tenía control, que hubiera querido tener control. Pero en el momento que yo cambio, ella modifica. Yo creo que se da cuenta que está haciendo cosas inadecuadas, como que no había despertado. Cuando se da cuenta, no te quedas aquí en el coche porque tú no cumples con tus compromisos y se queda. Y cuando una para mí es consecuencia. importante, se queda. Y no vas a manejar porque estás manejando ebria y a ver qué vas a hacer. Y es peligroso. Es peligroso, así es que, y pongo el límite, como que despierta, si cierto, estoy bebiendo más, estoy perdiéndome, no regreso a casa, ¿qué onda? Y paró. Digo, podía no haber parado, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, paró. Pero no lo hice, yo dije, no hice eso para que parara, no pensé que tuviera esa consecuencia. Más bien yo quería proteger mis intereses, pero sí la paré, fíjate, con la actitud. En el preámbulo de Al-Anon me gusta que dice, está comprobado que un cambio de actitud mía puede cambiar a toda la familia. De verdad, cuando yo dejo de ser colchón sobreprotectora y estoy dando todo para que el otro siga alimentando su conducta negativa, y cuando yo dejo de ser ese colchón, me quiero, me desprendo, pongo un límite sano, cambian las cosas. Pudo haber sido más fuerte su fondo. Ella no está en ese fondo, pero tú pudiste haber alimentado más tiempo el juego y después el fondo hubiera sido más doloroso. Desafortunadamente lo que nuestros hijos no aprenden con amor en casa lo van a aprender con dolor. El amor hubiera sido, no quiero mencionar desgracias, pero manejar en ese estado puede traer consecuencias muy severas. Entonces a lo mejor la consecuencia fue vivir el dolor de la desilusión de mamá y de
en el carro y no otra cosa. Entonces, a veces nosotros parar a tiempo podemos evitar otras cosas, que cuando estamos sobreprotegiendo va a llegar tarde o temprano, lo va a tener que enfrentar, porque de la vida no se salva nadie. Dejamos de hacer lo imposible y nos dirigimos a lo posible en nuestras vidas, justamente. Cuando yo me di cuenta que pues, esta persona tenía una madurez emocional y que no iba a poder hacer un cambio en su vida, porque bueno, me prometía, pero luego volvía a pasar otra cosa, ¿no? O sea, era primero un problema y luego era otro y luego era otro. Entonces había un continuo patrón de que seguía pasando cosas que pues no se podía. Entonces en ese momento fue cuando yo les compartí y empecé a hacer lo posible en mi vida. Si yo me sentía vacía, pues a llenar el vacío conmigo. Es mucho más sencillo que yo lo llenara, querer que una persona que no puede llenar su vacío llene el mío. Esa era una locura de verdad. Él no tenía una herramienta para llenar su vacío, ¿cómo iba a llenar el mío? Entonces cuando yo paro esa locura y empiezo a llenar mi vacío, empiezo a darme lo que necesito, empiezo a buscar conductas sanas y no estar pintando muros, porque luego de los muros siguió mi cabello, era más barato. A veces era rojo, a veces era negro, y bueno, yo tenía que pintar algo, esa era mi obsesión, pintar y pintar, ¿no? Entonces cuando dejo de estarme, ya tenía mi cabello deshecho, entonces dije, no, empiezo a buscar conductas sanas. En ese momento hice lo posible en mi vida y nos conectamos con nuestros sentimientos. Lo que no queremos es sentir el dolor, porque seguimos en la fantasía de la niña, de ese sueño, de esa vida que creíamos que ibas, y no era realidad. Pero desde niños nos dijeron, cuando te cases serán felices para toda la vida. ¿Cuál? No era verdad, los cuentos de hadas no eran verdad. Y nosotros, nuestra generación creció con esos cuentos de hadas. Entonces crecemos con unas fijaciones de la infancia muy fuertes. Pero cuando ves que tus papás se la llevan súper padre, tienen 30 y tantos años de casados, nunca los ves discutir, nunca los ves, pues cuando te casas y empiezan los problemillas, empiezan así como que, ¿dónde estuvo eso? ¿Qué pasó? Sí, era una pareja súper unida, entonces pues todos creímos que así era la verdad. Pero sí era real que sí se llevaban sus papás. Sí. Bueno, ahí ya tienes un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Entonces yo creo que ese ejemplo a mí también queda ese patrón. Ya sé cómo sí puedo hacer las cosas y cómo sí las puedo cambiar. A lo mejor no sabes cómo empezar a romper lo que estás viviendo, pero te ha llevado a lo mejor a encontrar momentos de paz. O sea, tienes esas herramientas para poder ser una esposa más estable. Fíjate que, Leti, ya cuando inicié con el dolor y todo eso en el primer paso, hace un año, pues yo veía todo lo que explicabas como muy diferente por lo que estaba viviendo. Y ahorita que ya vengo ya más sana, lo vuelvo a tomar, pero lo veo ahora diferente y me gusta. Que ya es el mismo paso, pero en otra circunstancia de tu vida. Y así pasa, lees un libro y cuando lo vuelves a leer te encuentras palabras que no habías entendido. Entonces, por eso se recomienda hacer los pasos nuevamente cada mes. Trabajar el programa porque así no estamos recordando cómo tener conductas sanas. Y por eso es bueno que aunque ya los tomé, yo seguir trabajando en mi proceso y no dejarlo. Me llevo a lo mejor 2 o 3 preguntas y es una forma de tocar emociones. Entonces, bueno, tengo un pequeño ejercicio justamente con estas 3 palabras. Y estamos prácticamente en tiempo, por eso dura 5 minutos. No sé si tengan tolerancia para terminarlo. Sí. Vamos a trabajar con ese mismo ejemplo que ustedes eligieron al principio del taller con esa persona. ¿Qué es lo que vamos a hacernos nuestras preguntas? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? Pero a mí me gustaría que lo hiciéramos introyectando. Cerrar mis ojos y sentirlo. Es muy diferente cuando yo volteo y ¿qué quiero? ¿Qué hago? Y estoy buscando hacia afuera. Pero cuando yo cierro mis ojos y empiezo a contactar conmigo, esas preguntas te pueden dar esa sabiduría interna. Eso es lo que nos enseña el primer paso. A poder tener esas respuestas que vienen de mi ser, de mi sabiduría interna. Porque las respuestas las tienes tú. Nadie te va a dar las respuestas más que tú. Porque tú, mejor que tú mismo, conoces tu vida. Y estamos esperando que alguien siempre nos diga qué hacer. Bueno, no todos, pero en muchos de los casos estamos dando la respuesta. O a veces nos lo va a decir la vida, pero aprendemos a escuchar la vida. En un letrero, en un comentario,
Entonces, esto nos ayuda a ir pudiendo encontrar respuestas. ¿Qué les parece si cerramos los ojos? Vamos a cerrar los ojos. Va a ser breve, no voy a entrar muy profundo en esta meditación. Vas a inhalar profundamente y exhala. Te vas a dar permiso de tocar con tu cuerpo, de tocar cada sensación, de contactar con cada área de tu cuerpo, con tu respiración. Son 5 minutos para ti, 5 minutos de conocerte. Siente cómo el oxígeno entra por tu cuerpo, va cambiando las sensaciones. Inhala profundamente y ahora vas a traer a tu mente esa situación que te está trabajando el día de ahora, esa persona que de alguna manera quita la tranquilidad, te genera algún tipo de estrés, de incomodidad, está lastimando tu vida con sus acciones. Y ahora te vas a hacer la primera pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir en ese lugar con esa persona? ¿No quieres seguir? ¿Quieres nada más moverte poquito, moverte mucho? ¿Quieres arreglar las cosas? ¿Quieres aprender a aceptar? ¿Qué quieres? Empieza a buscar respuestas internas. ¿Qué piensas de eso que quieres? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo puedes lograr? Inhala profundamente y exhala.